Bueno, entonces ahora nos toca tratar la unidad 8 y 9, que son sobre logaritmos, ¿sí? La unidad 8 tiene ciertas propiedades de los logaritmos y la unidad 9 tiene otras propiedades. A mí, en general, me gusta darlo más como un conjunto, la parte de logaritmos. Entonces, por ahí no es, es más continuo, ¿sí? Y de esto va a venir un trabajo práctico que estoy terminando de ver qué tan largo lo haga, porque es práctico si lo llegamos a usar con exponenciales. Entonces tal vez hago un trabajo práctico de logaritmo medio corto, y después viene uno de exponenciales, pero que sea medio integrado. Entonces tengan que usar algún logaritmo para poder resolver ejercicios exponenciales también. Bueno, entonces acá tenemos que acordarnos que los logaritmos tienen esta estructura. Normalmente van a ver que dice log, ¿sí? Log es la abreviatura de logaritmo. Entonces, si tenemos dos números reales, acuérdense que son números reales y positivos, ¿sí? Entonces acá está Ujú. A, que está acá. A es la base, ¿sí? Y fíjense que acá está como una base de una potencia A, ¿sí? Y N, fíjense que N tiene que ser distinto de 1, dice acá. No puede ser 1. Entonces, N es un exponente al que hay que elevar la base A para obtener un resultado. En este no fue el mejor, tal vez a veces en este punto acá faltan, por ahí yo a ustedes le di N minúscula, ¿sí? No fue la mejor elección una N mayúscula. A eso iba a llegar. Bueno, fíjense que acá, en esta potencia, de este lado, la base es A. El exponente es X Mm. y N es el resultado potencia, ¿sí? Entonces acá creo que lo escribí mal, así que capaz que lo corrijo. Pero acá X es el exponente, A es la base, entonces yo elevo a un determinado exponente para obtener este N mayúscula, ¿sí? Acá la parte variable va a ser el exponente. Fíjense que está acá. Entonces, y acá cuando yo tengo que hacer logaritmo, el logaritmo, yo quiero averiguar acá el exponente, ¿sí? Va a ser el resultado del exponente. Fíjense que X está acá y X está acá. Entonces, A es la base y N es el resultado de la potencia, ¿sí? O sea, ya acá abajo está con números, entonces no es tan teórico. Por ahí cuando uno lo ve en puras letras, es más confuso. Acá tienen que recordar dos cosas. Eh, por un lado, que la base está acá y la base está acá, ¿sí? Entonces, el otro lado, el exponente acá y el exponente acá. El exponente es variable, y este número de acá es lo que sería la potencia, en este caso, el resultado de la potencia, ¿sí? Que va acá. Recuerden, es un segundito, así yo bajo y lo vemos con número para volver a recordar. Entonces, fíjense en este ejemplo, acá dice logaritmo en base 2, así se lee. Entonces, base 2 es como escribir esto de acá. Voy a hacerle un zoom para que se vea más. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, acá dice logaritmo en base 2 de 8, dice, ¿sí? El resultado es 3. Acá está cómo se lee, logaritmo en base 2 de 8 es 3. Entonces, acá se plantea como si fuera una potencia. La base es 2, el exponente 3. Entonces, 2 a la tercera potencia, el resultado es 8. Entonces, recordemos que esta forma de expresión yo puedo plantear que es 2 por 2 por 2, ¿sí? 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces, esto quiere decir que yo acá tengo 3 veces la multiplicación de 2. Entonces, ahora, 2 a la tercera, el resultado es 8. Entonces, la base es 2, el exponente es 3, y la potencia o resultado es 8. Esto mismo, estas mismas partes, están acá en el logaritmo. Entonces, el logaritmo de base 2 y la potencia 8. Entonces, el resultado es 3. Acá yo podría plantear
que cuál es el exponente que yo necesito elevar a 2 para obtener como resultado 8. ¿Sí? Entonces yo acá puedo hacer, verificar acá, 2 a la tercera es 8, yo lo puedo plantear, ¿sí? Y ven que van a ver que se cumple. Acá abajo plantea el logaritmo en base 6 de 36 es igual a 2, ¿sí? Que es lo que se lee acá. Logaritmo en base 6 de 36 es 2. Recordemos entonces que si fuera una potencia, vamos a plantear una base 6 con la segunda potencia, o sea, elevado al cuadrado. El resultado es 36. Acuérdense que es resultado o potencia. Entonces, acá cuando se escribe el logaritmo, es logaritmo en base 6, ¿sí? Que es este numerito de acá, me da y 36, ¿sí? Entonces, yo cuando hago el logaritmo quiero averiguar el exponente. Entonces yo teniendo 6 como base, ¿cuánto necesito para llegar a 36? Es la pregunta. Necesito elevarlo a la segunda, al cuadrado. ¿Sí? Ujú. Bueno. Entonces acá tengo que recordar. Acá, este es un caso particular. ¿Sí? Este es un logaritmo en base 2 de un cuarto y el resultado es menos 2. ¿Sí? Entonces, acuérdense, un cuarto es equivalente a 0,25. ¿Sí? Entonces, un Ujú. cuarto es 0,25. Entonces, acá para averiguar, verifico si esto es correcto, yo hago 2 a la segunda potencia, pero fíjense que acá es negativa la potencia, ¿eh? Y fíjense que acá también se escribe el menos. Escucha Entonces, todo el día. sí, puede ser un poquito mi conexión de internet, apagué todo, pero no quita que pueda tener un poco de todas formas, que no Es transmita que bien. la red de por sí ya anda muy saturada. Nada, puede ser. De todas formas, esperemos que la grabación quede bien y se pueda apreciar mejor lo que yo trato de explicar. ¿Sí? Bueno, acá 2 a la Ujú. segunda potencia tengo que escribir la base con el exponente como un divisor. ¿Sí? Entonces 1 dividido 2 a la segunda. Y acá recién resuelvo y me queda que 2 a la segunda es 4, ¿sí? Porque 2 por 2 es 4. Entonces acá verifica que yo con una base 2 lo elevo a un cuarto y el resultado, perdón, lo elevo a menos 2 y el resultado es un cuarto. ¿Sí? Esta parte verifica. Si ustedes lo plantean esto en la calculadora, les da perfectamente. Y este ejemplo de acá, el logaritmo en base 3 de un 27avo es igual a menos 3. Esta operación es similar a la anterior. ¿Sí? Entonces, al ser un exponente negativo, yo tengo que escribirlo como que está dividiendo acá en una fracción. Entonces escribo 1, divido 3 a la tercera, y ahí recién resuelvo la potencia. La tercera potencia de 3 es 3 por 3, 9 por 3, 27. Me queda un 27avo, entonces verifica esto de acá. ¿Hasta ahí me sigue? Sí. Sí. Bueno. Y estos son dos casos particulares que también son interesantes. Esto es una base. Fíjense que acá el logaritmo de 5, en base 5, de 25. Entonces, el resultado me dice que es 25. Entonces, lo que ahora hay que plantear es que la función exponencial con los logaritmos, si son de la misma base, son funciones inversas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con una función inversa? Quiero decir que si yo hago un logaritmo, ¿sí? Y elevo el logaritmo, supónganse que hago el logaritmo de cualquier número, el logaritmo de 5 por perdón, tendría que ser 10 a la quinta, este tendría que ser un logaritmo decimal,
el resultado me da 5. Entonces es como si yo planteara que el resultado de esto es 1, ¿sí? Y me queda 1 por 5. Ya lo vamos a ver más adelante, pero por ahora vamos a ir al logaritmo decimal y después volvemos con esto. Fíjense que el logaritmo decimal normalmente se escribe, es un logaritmo en base 10, está acá, y simplemente se escribe log. Entonces, todas las calculadoras tienen log. Log es logaritmo de base 10. Entonces acá el logaritmo, esto es base 10 de n igual a x. Esta es función inversa de esta potencia, ¿sí? Entonces me queda 10 a la x igual a la n. Entonces acuérdense que este logaritmo está en base 10, acá 10 es la base, acá también 10 es la base, n es el resultado para esta potencia, ¿sí? Y x ese es el exponente. Entonces, al ser funciones inversas, cuando yo multiplico una por la otra, el resultado es 1. Acuérdense que son inversas y el resultado es 1, no quiere decir que se anula, ¿sí? Es distinto. Ok. Y acá como ejemplo, el, el logaritmo en base 2 de 100 es 2. Entonces, ¿por qué este resultado? Si ustedes agarran la calculadora y hacen el logaritmo, como sale en la calculadora de 100, les dice que es 2. Porque la calculadora tiene en cuenta esta parte, ¿sí? 10 como base a la segunda potencia, el resultado es 100. Entonces es como escribir 10 por 10. Y acá el logaritmo de 1000, en base de 10, el resultado es 3. Porque yo a 10 lo tengo que multiplicar 3 veces 10 para tener 1000 de resultado. Y acá tengo como ejemplo el logaritmo de 0,1 con base 10 también, el resultado es menos 1. Entonces si yo esto lo planteo como una potencia, me queda 10 a la menos 1, tengo que escribir el 10 dividiendo, y 1 dividido 10, si hago la cuenta, me da 0,1. ¿Sí? De la misma forma, me queda el logaritmo en base a 10 de 0,01, el resultado me queda menos 2. Entonces, yo acá tengo 10 a la segunda potencia negativa, lo escribo como una división, entonces queda 10 a la segunda, y es 1 sobre 100. Si yo resuelvo esto, me queda 0,01. El logaritmo neperiano es un logaritmo muy particular, y se da mucho en la naturaleza. Entonces, el logaritmo neperiano es el logaritmo cuya base es el número e. ¿Sí? El número e equivale a 2,71 y sigue infinitamente como el número pi. 71, 8 y sigue. Entonces, este número se estudia mucho en matemática y tiene muchas particularidades y usos en la naturaleza. Entonces, por ahora, recuerden que el logaritmo natural, ln, o logaritmo neperiano, es el logaritmo con esta base. ¿Sí? La base es 2,71, 8 y pico. 82. Claro, 82. Y tiene las mismas propiedades que todos los logaritmos. La particularidad es la base. Entonces, y que tiene varios nombres para lo mismo. Logaritmo neperiano y logaritmo del número e también. Y se escribe ln. En la mayoría de las calculadoras, ustedes tienen que apretar inversa y logaritmo para obtener el logaritmo neperiano, ¿sí? Hay calculadoras que tienen directamente al número e, ¿sí? Entonces, uno tiene que buscar en la configuración de la calculadora cómo lo plantea. Yo puse en un video, como dentro del campus, un enlace a un video de cómo se usa la calculadora, ¿sí? Para logaritmo. Está dentro de la carpeta de enlaces de logaritmo. Entonces, acá tenemos lo que es
fíjense que lo que yo les planteaba hace un ratito. El logaritmo natural de e a la 5. Yo les decía que el logaritmo tiene la base e, logaritmo neperiano, logaritmo natural, y yo lo multiplico por e, ¿sí? Como acá es la base de una potencia. Entonces, esta multiplicación, el resultado es 1. Entonces, este 5, cuando yo hago esta operación, el 5 como que baja y queda acá multiplicando. Entonces me queda, en este caso, 5 por 1, el resultado me da 5. ¿Sí? Entonces yo esto lo uso para despejar exponentes. Cuando ustedes tienen que trabajar con la radioactividad, entonces ustedes dicen la actividad es igual a la actividad inicial por un número e, y acá viene un exponente. ¿Sí? Acá el exponente depende de lo que ustedes están considerando, usualmente va al tiempo, después viene un lambda, ¿sí? Entonces yo para poder, si me interesa este término de acá, yo lo opero matemáticamente, ¿sí? Entonces, supónganse yo quiero despejar el tiempo. Entonces, acá ¿cómo hago? El a sub 0 pasa de este lado, ¿sí? Entonces queda la actividad dividido la actividad inicial. Ese es el primer paso. Es igual. Y de este lado queda el número e con el exponente, por el tiempo y el lambda. Ahora, ¿yo qué puedo hacer acá? En este caso, lo que yo hago, aplico un logaritmo natural. Entonces acá un logaritmo natural de este lado y un logaritmo natural de este lado. Entonces multiplico los dos lados de la igualdad, me va a quedar del lado izquierdo el logaritmo natural de las actividades, a dividido a 0, actividad inicial, igual, y acá me va a quedar el tiempo y el lambda. Entonces supóngase que a mí me interesa el tiempo, tengo que pasar este valor constante de este lado. Entonces si yo despejo tiempo, me queda el logaritmo de las actividades todo esto va entre paréntesis, y todo este término está dividido en la constante. Y ahí despejo el tiempo. Entonces, ¿cuál es de vuelta la propiedad que usé? Esta propiedad de acá. Al número e lo multiplico por el logaritmo neperiano. Pero acuérdense que cuando se usa, hay que usarlo de los dos lados de la igualdad. Ya les voy a poner en un... No sé si en este trabajo práctico o el que sigue le pongo un ejercicio de esto. Un ejemplo y un ejercicio para que ustedes apliquen. Para tratar de que ustedes después lo aprendan. Bueno, y acá empezamos con las propiedades. Pregunta, ¿hasta acá se entendió? Antes de las propiedades. Pero fíjese que en el ejemplo puso LN, ese es el logaritmo neperiano nomás, ¿no está en la calculadora? La calculadora a veces lo tiene como la inversa del logaritmo decimal. Entonces vos tenés que escribir inversa logaritmo. Cuando vos escribís inversa logaritmo te sale el ln. Depende de tu modelo de calculadora. Ok, gracias. Bueno, pasamos a las propiedades entonces. Entonces, la propiedad, el logaritmo de la base es siempre, perdón, si yo acá tengo el logaritmo de A, ¿cuál es el resultado? 1. Entonces, acá fíjense el planteo. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. ¿Por qué? Si yo tengo 2 a la primera potencia, el resultado va a ser 2. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que está acá. Entonces, Sí. este logaritmo en base 2, ¿cuál es el exponente que necesito para que el logaritmo en base 2 dé como resultado 2? Es 1. Así se lee. Acá en cualquier base, el logaritmo de 1 es siempre 0.
Entonces, cuando yo tengo el logaritmo de 3 para obtener 1, el resultado es 0. Entonces yo acá, ¿cómo lo escribiría? 3 es la base. ¿Cuál es el exponente, chicos? A ver si se ubican. 0. Bien, 0 es el exponente, el resultado va a ser 1. Entonces, supóngase, yo tengo el logaritmo, perdón, no me salió bien la letra, el logaritmo de 1000. El resultado es 1. Acá, ¿cuál sería el logaritmo de 1000 para tener 1 acá? El logaritmo en base a 1000 0. de 1. 0, exactamente. Entonces, eso es una pregunta para que ustedes recuerden esta propiedad. ¿Sí? Entonces, cualquier base, cuando yo estoy haciendo potencia, cualquier base que está con exponente 0, el resultado es 1. Y esto lo vamos a recordar ahora cuando veamos las gráficas. Entonces, todas las gráficas de los logaritmos van a cortar en 1. En 1 cuando x vale 1. Entonces, las gráficas de los logaritmos hacen esto. Por esta propiedad. Está más abajo. En cualquier base que tenemos la siguiente relación. Acá dice, esto lo plantea, esto lo puse, pero porque es una de las propiedades. El logaritmo en base A de A mayúscula y el logaritmo en base A de B. Entonces, si los logaritmos son iguales, los números son iguales. Esa es la propiedad. No se compliquen mucho. Después, acá el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Entonces, acá tenemos un logaritmo en base A, entonces, que aplica a una multiplicación. Entonces, yo esto lo puedo volver a escribir como el logaritmo en base A de A más el logaritmo en base A de B. Entonces, acá está el ejemplo. Entonces, acá tienen un logaritmo en base 2 de una multiplicación que es 3 por 4. Yo lo puedo reescribir como el logaritmo en base 2 de 3 más el logaritmo en base 2 de 4. Yo lo reemplazo. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador, ¿sí? El número que está arriba, menos el logaritmo del denominador. El denominador es el número que está dividiendo. Entonces acá tenemos una división que es AB, ¿sí? Y acá se le aplica el logaritmo. Entonces, yo acá es parecido a aplicar una distributiva, ¿sí? Pero no es una distribución. Entonces, en esta propiedad lo que hago es calculo el logaritmo de A y le resto el logaritmo de B. Entonces, acá está con números para que sea más clarito. Entonces, acá tengo el logaritmo de 5 dividido 3, es equivalente a escribir el logaritmo de 5 más el logaritmo de 3. ¿Menos no sería en ese caso, profe? Vos sabés que... tenés razón, pues es menos. Es menos porque está... No, tú sabes que esto lo hice hace unos años y no terminé de corregir, lo leí pero no me di cuenta. Porque la división es menos. Perdón. Sí, la división es menos y la multiplicación es suma. Hasta suma. Esto tiene que ser resta. Tendría que corregir el archivo y lo vuelvo a subir. Porque si no después me olvido. Bueno, el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Entonces, acá fíjense, está calculando el logaritmo de esta potencia. Acá tengo la potencia 5 a la tercera. Y acá tengo el logaritmo en base 2. Entonces, fíjense que acá, que al aplicar el logaritmo, este exponente pasa acá como un factor de multiplicación. Entonces, acá el exponente 3 queda después multiplicando el logaritmo en base 2 de 5. ¿Sí? O puedo plantear el logaritmo en base 2 de 5 por 3. Si se corta, chicos, en 10 minutos me salió el aviso. Si se corta, tiro de vuelta un enlace para la reunión. Bueno, profe. Para continuar lo que queda. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando dividido por el índice.
Entonces fíjense acá cómo plantea. Entonces tenemos un logaritmo en base 2 y acá lo que me interesa determinar es raíz cúbica de 5. Entonces acá aplica logaritmo en base 2 de 5, ¿sí? Y acá el índice de la radical queda dividiendo. Acá en la potencia, si ustedes se acuerdan, acá el exponente queda multiplicando. En este caso, el índice de la raíz pasa a dividir el logaritmo. Y esto es, ahora viene el cambio de base. El cambio de base es cuando nosotros tenemos, fíjense, el logaritmo en base A de un número n se puede obtener a partir de logaritmos de otra base b. Acá fíjense en este ejemplo dice logaritmo de A de n, del número n, entonces acá tenemos logaritmo de b, logaritmo de b. Ahora abajo, y les pongo número, así se queda más redondo. Pasa que ustedes en la calculadora van a encontrar que tienen dos logaritmos. Tienen el logaritmo decimal. El logaritmo decimal es log. Y después tienen el logaritmo neperiano. Son dos logaritmos y se terminaron los logaritmos. No quiere decir que no existan otras bases, ¿sí? Lo que implica es que estos son los más usados. Entonces, el cambio de base nos sirve para calcular cualquier otra base de logaritmo que nos haga falta. Entonces, en este ejemplo, tenemos un logaritmo en base 3 de 10. Entonces acá, supóngase yo tengo, en este ejemplo, yo tengo cómo calcular el logaritmo en base 2, y hago logaritmo en base 2 de 10 y el logaritmo en base 2 de 3. Y el resultado es igual, es una propiedad. Lo mismo pasa en este ejemplo de acá. Ustedes ven, este es un logaritmo decimal de 5. ¿Sí? Supóngase que yo, por esas casualidades, no tengo... los logaritmos venían en tablas, entonces, que después se repetían algunos valores. Entonces, la calculadora tiene esa tabla. Por eso, para simplificar datos, tiene logaritmos naturales y decimales. Entonces, acá yo puedo perfectamente reemplazar este logaritmo por el logaritmo natural de 5 dividido el logaritmo natural de la base que es 10. Y el resultado es igual. Entonces, cuando ustedes tengan una base distinta que no sea logaritmo natural o logaritmo decimal, pueden usar esta propiedad. Que es lo que está acá. Y estos son ejemplos, pero es la misma propiedad. Esto sí creo que los verifiqué y todo. Fíjense que acá tenemos, en el punto A dice el logaritmo en base 2 de 7. Entonces, acá yo escribo el logaritmo en base 2 de 7, es igual que escribir el logaritmo decimal de 7 dividido el logaritmo decimal de 2. Entonces acá calcula los logaritmos y después hace la división. ¿Sí? Primero el logaritmo, después la división. Hay páginas web que tienen la calculadora más completa. ¿Sí? Entonces ustedes pueden poner cualquier base y les hace la cuenta y les verifica. Entonces, por eso el tema que ustedes para usar logaritmos se pongan prácticos es que vean la tecla que tienen que usar de su calculadora y hacer algunas cuentas. ¿Sí? El día que tengan que usar los logaritmos, si nunca practicaron con su calculadora, les va a llevar un tiempito encontrar el cómo se usa. Y no dudar, porque normalmente cuando tienen que usarlo, o sea, es porque están rindiendo un examen o tienen que trabajar. Bueno, voy a cortar un ratito y tiro de vuelta el enlace así seguimos con funciones logarítmicas, ¿sí? Porque ya Dale. se me corta.